Hola a todos, este es su espacio El Buen Lector. Continuamos con el resumen final de este fascinante libro God. Empieza la cuenta atrás, escrito por J. J. Benítez. Este es el libro que el autor asegura no hubiera deseado escribir. Hey, acomódate y disfrutemos juntos este audio resumen. Sin más, a lo que vinimos. Starr decía: la mente humana es una criatura fantástica, puedo enviarla a cualquier parte. Starr fue repitiendo mentalmente: estoy bien, muy bien, mis dedos flotan, ya no los siento, mi pierna izquierda no pesa, está relajada, por dentro y por fuera. A la cuenta de 10 volaré al espacio, al encuentro de God, el asteroide. La mujer dio una patada en el aire, elevándose en vertical y se alejó de la Tierra. Poco después, la Tierra apareció a sus pies, indefensa y azul, y el espacio fue abriéndose con desgana y con un susurro débil, casi un lamento. Prosiguió el vuelo. Su cuerpo era puro cristal. De pronto, en la negrura del espacio, apareció él. Starr se detuvo fascinada. God no era negro, era más que negro, apenas reflejaba luz. La gran roca representaba una extraña forma, parecía un cacahuate, mejor dicho, unas pesas de gimnasia. God llegó a la altura de Starr, y lo hizo en silencio. Era un silencio amenazador y negro. La astrofísica calculó la velocidad del asteroide, más de 300.000 kilómetros por hora, hizo cálculos y supo que el peso de God superaba los 50.000 millones de toneladas. Dios santo, 50.000 millones de toneladas contra la Tierra. God era una roca poco común en el espacio. Antes de abandonar al monstruo, Starr hizo una última comprobación. En el interior encontró un isótopo de magnesio, el 26. Eso significaba que el asteroide procedía de la explosión de una supernova. Y de pronto, la astrofísica se vio rodeada por decenas de pequeñas esferas luminosas. Se aproximaban al cuerpo de cristal de Starr y pulsaban con más intensidad, como si saludasen. Starr intentó tocarlas, pero las esferas se retiraron. Después regresaban. Starr quedó fascinada. Comprobó que rodeaban a la gran roca. Supo que se trataba de ángeles. Eran criaturas que escoltaban a God para que no se desviase. Una de las esferas, de un violeta intenso, se acercó al rostro de la mestiza. Después se alejó entre risas. El resto de las luminarias también rió. Fue el único sonido que Starr alcanzó a distinguir. Ella vio un número en la roca. La secuencia decía 53, 25, 32. Al regresar de la proyección mental, Starr se afanó en reunir y poner en orden toda la información disponible sobre las posibles consecuencias del impacto de God en la Tierra. Si el asteroide caía en Tierra, dado su tamaño y velocidad, todo un continente podría quedar asolado. Recordó el suceso registrado en Canadá hace 1.800 millones de años. Un meteorito de 10 kilómetros de diámetro fue a impactar en el lugar, provocando un cráter de varios kilómetros de profundidad y la desaparición del 50% de las especies en la Tierra. En el cráter ha quedado una rica mina de cobre, níquel y platino, procedente del asteroide. Si God cae en el mar, las consecuencias podrían ser igualmente devastadoras. O mucho peor, y fue paso a paso. 1. La potencia del impacto sería equivalente al estallido de 500 millones de bombas atómicas. Hace 3.800 millones de años el planeta Venus fue alcanzado por un gran meteorito, probablemente de dimensiones parecidas a las de God. Como es sabido, todos los planetas del sistema solar tienen un sistema de movimiento de rotación, excepto Venus. En otras palabras, si God alcanzaba la Tierra, entre otras nefastas consecuencias, cambiaría el giro del mundo. 2. Al entrar en la atmósfera, el asteroide asesino se partiría en varios pedazos. Ellos multiplicarían los impactos y las gravísimas consecuencias. 3.
El cráter principal, suponiendo que la gran roca cayera en el mar, alcanzaría los 122 kilómetros de profundidad por 35 de diámetro, como poco. 4. En el lugar del impacto, una ola de fuego barrería la región, alcanzando los 1500 kilómetros de radio. La temperatura subiría a 3000 grados Celsius. Nada quedaría vivo. 5. La onda llegaría detrás del fuego y reventaría todo lo que encontrase a su paso. El alcance de la misma superaría los 2000 kilómetros de radio. 6. Tras el choque se producirían gigantescos tsunamis con olas de 1000 metros de altura y velocidades superiores a los 700 kilómetros por hora. Numerosas costas e islas desaparecerían bajo el mar. La tierra sería estremecida. Sismos superiores a 9 y 10 grados se extenderían por toda la tierra, sembrando el caos y la muerte. Vientos huracanados superiores a 400 kilómetros por hora barrerían el lugar del impacto. 7. El impacto despertaría a cientos de volcanes, tanto en las antípodas del lugar del choque como en otras zonas del planeta. El número de víctimas humanas en cuestión de 48 o 72 horas superaría los 1.200 millones. 8. Acción de las cenizas. Las erupciones masivas de cientos de volcanes arrojarían a la atmósfera columnas de gases. En una semana, la carbonilla se extendería a la totalidad del planeta. En 50 días o menos, el sol quedaría oculto, provocando unas catastróficas tinieblas. En consecuencia, caerían las temperaturas. El enfriamiento de la Tierra sería brusco, alcanzándose en algunas zonas los 10 y 20 grados bajo cero. El oscurecimiento del sol podría prolongarse durante años. Esta revisó algunos precedentes en la historia del mundo. Volcán Toba, Sumatra, en Indonesia, hace 74.000 años estuvo a punto de terminar con la vida humana. La erupción fue de tal magnitud que cambió la química del planeta. El mundo se oscureció y provocó un enfriamiento global. Las tinieblas se prolongaron durante 10 años. 9. Como consecuencia de la oscuridad y del drástico descenso de las temperaturas, la producción agrícola en el mundo se vería seriamente afectada. Carestía de alimentos, moriría la ganadería y la hambruna se apoderaría de la tierra. Grandes masas de personas huirían de las regiones a la búsqueda de comida. El caos sería total. Los gobiernos desaparecerían e imperaría la ley del más fuerte. La cortina de humo interrumpiría las comunicaciones y nadie sabría qué está pasando. Los muertos se contarían por cientos de millones. Starr lloró amargamente. Necesitaba hablar con Kurt y replantear la necesidad de avisar a la comunidad científica. Era vital encontrar una solución, pero el destino tenía otros planes. Starr recibió una llamada telefónica de Pilar, la esposa de Kurt. Él se había matado con su coche en una triste carretera de Alemania. Starr no supo reaccionar. Era su amigo. Se retiró a su habitáculo en el cerro Tololo y prendió una vela en memoria del astrofísico. Esa misma mañana, tras regresar de Los Ángeles, el coronel Strong ingresó en la embajada estadounidense en Chile. Uno de los correos electrónicos lo puso en alerta. Procedía del general Sheridan. Le anunciaba que la fase negra estaba en marcha. El astrónomo Kurt había sido anulado. Ahora es su turno. De acuerdo con lo programado, tiene usted 2 semanas para ejecutar lo establecido. Objetivos: Starr y Yuri. Buenas noches y buena suerte. Strong respondió con un lacónico a sus órdenes. Ante él apareció una batería de pequeñas ampollas de cristal de apenas 4 centímetros de longitud. Contó 16. Las examinó con satisfacción. Hacían su efecto a las 6 u 8 horas del suministro a la víctima. Para que tuviera efecto y de forma inmediata, debía ser vertida en una bebida alcohólica.
Tras ingresar en el torrente sanguíneo paralizaba el funcionamiento del hígado, trasladándose después al corazón. Era indetectable ante los forenses. Era la reina de los oscuros, los agentes ejecutores de la inteligencia militar. Él lo planificó minuciosamente. Primero, procedería con Yuri, era lo más fácil. Después, se ocuparía de Star. En su momento fue al apartamento de la coreana. ¿Dónde has estado?, lo interrogó ella con dureza. No he sabido nada de ti en días. Por ahí, respondió Strong sin mirarla, en el extranjero. He tenido mucho trabajo. He verificado el asunto de tu amigo Gott. Yuri le mostró su teléfono celular y simplificó. ¿Por qué no has llamado? Podía estar muerta. La alusión a la muerte arrancó una breve mueca en el rostro de Strong, pero Yuri no comprendió. Strong dijo, tenías razón, Gott existe y se acerca. Yuri, desconcertada, vio a Strong abrir el portafolios, extrajo un papel y tras examinarlo brevemente se lo ofreció. Es un mapa del lugar del posible impacto. Sé lo mucho que te gustan los mapas. Él habló que ellos tenían un satélite potente, pueden captar a un hombre en la luna. Habían fotografiado a Gott. Él le dijo que sabía más cosas de las que ella podía imaginar. Yuri lo miró perpleja y pensó, ¿quién es realmente el coronel Strong? Pero regresó a la realidad. Bermudas, eso parece, confirmó el coronel. El impacto o los impactos se registrarán en agosto de 2027. Agosto de 2027. En ese instante sonó el teléfono de Strong. Salió a la terraza. Yuri alcanzó a escuchar algunas de las palabras. Está en marcha, mi general, hoy o mañana. Descuide. Tengo dosis de sobra. No se preocupe, usted será el primero en saberlo. Por supuesto, a sus órdenes. Al regresar al salón, Strong se frotó las manos y exclamó, feliz, esto hay que celebrarlo. ¿Tenemos vino? Y Strong desapareció rumbo a la calle. Yuri caminó a la cocina, pero se percató de la presencia del portafolio del coronel. La coreana se extrañó, lo revisó. Descubrió un estuche de plástico, era de color verde. Descubrió un sobre azul. Strong no tardaría en volver. Tenía que darse prisa y se decidió por el estuche. Al abrirlo encontró 16 ampollas de cristal. Parecía un medicamento e incapaz de dominar la curiosidad, extrajo la cartulina que contenía el sobre azul y leyó. Fase negra. Dispone de un plazo de 2 semanas para anular a cuantos tengan conocimiento de Gott. Sintió un escalofrío. En la cartulina se mencionaba su nombre y el de su jefa, Star. Ejecutor, Coronel Strong. Procedimiento, el acostumbrado. Y Yuri de pronto recordó las palabras de su novio en la terraza cuando hablaba por teléfono. Está en marcha, mi general. Hoy o mañana tengo dosis de sobra. La mujer devolvió el estuche y el sobre azul al fondo del portafolios y se dirigió a la cocina. El muy mal nacido pensó, quiere matarme. Algunas ideas la desbordaron. ¿Por qué su novio aseguró que disponía de dosis suficientes? ¿Quién era ese general? ¿Quién era en verdad Strong? ¿Por qué los nombres de Yuri y Star aparecían en aquel documento? Strong regresó con una botella de Chardonnay. Yuri disimuló como pudo y el coronel procedió a abrir la botella. Brindaron por Gott. Horas después, de madrugada, mientras Strong roncaba, la astrofísica se sentó frente al ordenador y supo qué era lo que ella encontró y para qué servía. Malnacido, masculló entre dientes, 1000 veces malnacido. Comprendía que Strong la había utilizado desde el principio y ahora pretendía asesinarla. Se sentó desconcertada, lloró hasta la llegada de la luz amarilla. La coreana se encontraba en un rincón de la cocina, sentada en el suelo y envuelta en una manta. Strong no desayunó, consultó el reloj y declaró, es la hora perfecta para preparar un aperitivo. Introdujo el cóctel en la licuadora y la dejó ronronear durante 5 segundos. Acto seguido se volvió hacia la coreana y la observó con frialdad. Yuri entonces lo vio introducir la mano en el bolsillo izquierdo del pantalón. Sacó una ampolla de cristal en el centro en la primera copa. Partió la ampolla y vació el líquido. Después se volvió y examinó de nuevo a la mujer. Yuri continuaba dormida, aparentemente dormida.
En realidad, había seguido todos y cada uno de los movimientos de Strom. Y en esas estaba cuando sonó el teléfono móvil del coronel. El militar se dirigió de nuevo a la terraza y habló. Sí, mi general, el cebo está colocado. Y ocurrió algo no previsto ni por la propia Yuri. La coreana se levantó, se aproximó a la mesa y cambió las copas del lugar. La envenenada quedó en el sitio del coronel. Todo fue vertiginoso. Yuri regresó a su rincón, se tapó con la manta y siguió oyendo las palabras de Strom. Con la otra no sé cómo actuar. Tengo que estudiar el asunto. De acuerdo. A sus órdenes, mi general. Ella se acercó a la mesa, tomó la suya y la levantó. Strom la imitó. Por el maldito God, brindó ella, por el maldito God. Repitió el militar y Strom apuró la copa hasta el fondo. ¡Delicioso!, exclamó el coronel. ¿No lo vas a probar? Yuri saboreó el licor y de inmediato, para satisfacción del coronel, la coreana apuró su copa. El lunes, a eso de las 6 de la mañana, cuando Yuri entró en el baño, se encontró a Strom, muerto. Avisó a Starr y a los servicios de emergencia. Los médicos certificaron la muerte del coronel, posible ataque al corazón. Dijeron. Yuri manifestó a Starr lo que había ocurrido y lo hizo sin omitir detalle. Tenemos que huir, coincidieron. Estos sujetos no tardarán en averiguar la verdad. Amfrus. Antes de embarcar en el avión que la llevaría a Canadá, Starr telefoneó a un viejo amigo. Concertaron una entrevista en el aeropuerto esa misma tarde. Jorge Amfrus era un veterano periodista chileno, trabajaba para una agencia de noticias, se burlaba de sus 50 años, siempre iba a la moda, era experto en cuestiones espaciales, aunque su vicio secreto era el estudio de la cábala judía. Y Starr fue derecha al grano, habló de God y le hizo entrega de una carpeta con las fotos del asteroide y parte de la información recopilada por ellas. Starr le recomendó que actuara con prudencia y las mujeres se alejaron. Esa noche, el periodista leyó la documentación con detenimiento y sorpresa. Jamás había oído hablar de God. A la mañana siguiente, la intuición pasó por su lado y de puntillas Amfrus comprendió. Se apresuró a mover algunos hilos y empezó por Alma, el mayor complejo radioastronómico del mundo. Su contacto lo dejó frío. Allí nadie sabía sobre la gran roca llamada God. Las 66 antenas plantadas en el desierto de Atacama miraban en otras direcciones, pero la conexión con la astrónoma no fue en vano. La mujer le habló de un cuerpo celeste que sí preocupaba a los científicos, Némesis. Era 4 veces mayor que el planeta Júpiter y unas 1.300 veces superior a la Tierra. Los astrónomos calcularon su diámetro en 572.000 kilómetros. Procedía de la región de Tilo. La cercanía al sistema solar podía provocar graves perturbaciones en el Sol, así como en el resto de los planetas. Némesis no viajaba en rumbo de colisión con nuestro mundo, pero su fuerte campo magnético podría alterar el clima de la Tierra. Los polos sufrirían un fuerte impacto y las aguas subirían en todo el mundo hasta alcanzar niveles insospechados, superiores a los 70 metros. Némesis viajaba por el espacio con un cortejo de lunas. Según algunos científicos, este astro fue el causante de la desaparición de la mítica Atlántida hace 13.000 años. God terminaría con la Tierra mucho antes de la llegada de Némesis, y la astrónoma interrogó al periodista. ¿Por qué ningún observatorio ha hablado de God? Sinceramente lo ignoro. Miraron unas fotografías. Ella dijo, es Némesis. Ellos lo dibujaron en los campos de cereales. Después, refiriéndose a la segunda fotografía, comentó, fue captada el 12 de abril del 2003 por la NASA. En ella se veía un cuerpo gemelo al que apareció en los campos de cereales de Gran Bretaña. Y Amfrus se preguntó, ¿quién dibujó la figura del Reino Unido? ¿Cómo supieron que sería fotografiada por los astrónomos 3 años más tarde? Miró a la astrónoma y preguntó directamente, ¿ellos? ¿Quiénes son ellos? La mujer se limitó a sonreír y miró hacia lo alto. Él, como un perfecto tonto, miró también hacia el techo. Después, al comprender, se sonrojó.
Siguieron llegando las sorpresas. Desconcertado y maravillado, el periodista continuó indagando sobre los círculos de las cosechas, especialmente en el Reino Unido, y fue a dar con una imagen que le llamó la atención. Anfrunz sintió que la bella intuición tocaba en su hombro. Se hizo con una lupa e inspeccionó la figura. La imagen había sido bautizada como el planeta desaparecido. En la imagen efectivamente aparecían dibujados el Sol, Mercurio, Venus y Marte con sus órbitas. El círculo exterior podía ser el cinturón de asteroides de Júpiter. Misteriosamente, la órbita de la Tierra se presentaba vacía, y él se preguntó, ¿qué trataron de comunicar? La respuesta de la intuición fue inmediata: God. Él sumó la totalidad de los círculos y obtuvo una cifra: 71. Acudió a la cábala, comprobó que 71 equivale a la palabra profecía. Lo que sí estaba claro para Anfrunz era que la figura de Winchester avisaba de una gran tragedia. Es por ello que el planeta Tierra no figuraba en el dibujo. Comprendió la angustia de estar. Nadie creería una historia tan aparentemente loca como aquella. Buscó a ver qué decía la Biblia. Quizá hable sobre God. Encontró que algo hablaban. Por ejemplo, el profeta Isaías decía sobre el ardor de su ira. Por su parte, Zacarías lanza lo siguiente: y sucederá en toda esta tierra que 2/3 serán exterminados de ella y el otro tercio quedará en ella. Los libros de Jeremías, Juan y Apocalipsis también hablan sobre ello. Suponiendo que God sea cierto, reflexionó Anfrunz, la descripción de Juan es muy certera. Una montaña ardiendo, eso sería la gran roca al entrar en la atmósfera. Pero él pensó que aquellas profecías podían referirse a otro tipo de calamidades, guerras, invasiones, catástrofes naturales. No tenían por qué hablar de la caída de un gran asteroide. La reflexión lo tranquilizó, a medias. Durante varias semanas se dedicó a estudiar lo dicho por otros videntes. Juan Bosco en el siglo XIX había dicho: soplará todavía un violento huracán, la iniquidad es consumada. Tradicionalmente, mayo entre los católicos es el mes de las flores. Pues bien, mayo de 2026 es el único que disfruta de 2 plenilunios. El plenilunio o luna llena es una fase lunar. En 1968, el citado vidente de Porto, San Estéfano, aseguró: nada será visible para los hombres, habrá una espantosa oscuridad universal. La religiosa polaca Faustina dijo: escribe esto, le reveló el Señor, antes de que yo venga como justo juez, vendré primero como Rey de misericordia, habrá una señal en el cielo, esto será poco tiempo antes del último día. Y el periodista buscó también en las célebres centurias de Nostradamus, pero no halló gran cosa. En un prefacio dedica a su hijo: César dice así: pero hasta aquí, hijo mío, no voy a preocuparme demasiado por la futura capacidad de tu inteligencia. Veo que el mundo, justo antes de la conflagración universal, tendrá tales diluvios e inundaciones de que no habrá país que no esté cubierto por el agua, y durará tanto esta situación que todo morirá, menos la etnografía y las topografías. Él consiguió una copia de los llamados libros sibilinos y leyó perplejo: el fuego consumirá toda la tierra y destruirá la raza humana. Todo se reducirá a un polvo negro. Hasta Séneca habló sobre ese tema. La lista de profecías era interminable. El periodista, agotado y tembloroso, apagó la luz de su entendimiento. No deseaba averiguar nada más por ese momento. En esos días, como caído del cielo, llegó a sus manos un libro sobre Benjamín Solari Parravicini, un pintor argentino que además profetizaba con sus dibujos. No pudo resistirse y leyó hipnotizado. Se acerca la hora de la explosión, se acerca la oscuridad final, se aproxima el fuego de los fuegos. 5 de aquellos dibujos realizados por el pintor parecían hablar de God. Anfrunz recibió una misteriosa comunicación del astrónoma de alma. Decía escuetamente: los telescopios han localizado a nuestro amigo, confirmada la posible fecha de su llegada, agosto de 2027.
Con el mensaje llegó también un enigmático dibujo plagado de signos y fechas. Miraba la imagen y sacaba sus conclusiones. Dios mío, Gog y Magog, las naciones que extraviará Satán para la guerra y que aparecen en el Apocalipsis. Gog se precipitaría en el océano Atlántico. Gog traerá el terror, la confusión, la destrucción y la ruina. Decidió hacer una última consulta con un amigo, Mar, otro astrónomo chileno destacado desde hacía años en el telescopio japonés Subaru, en las islas Hawái. El periodista proporcionó las coordenadas a Mar, quien fue rápido en sus comprobaciones. Al poco, el periodista recibía el siguiente mensaje: Gog existe y se acerca. Te veré en unos días. 2 semanas más tarde, Mar y Ambrus se reunían en la ciudad de Santiago. Mar pasaba las 24 horas encerrado en la cúpula plateada del Subaru, a la búsqueda de planetas extrasolares. Era un tipo incapaz de inventar historias y de conspiraciones. El periodista quedó aturdido cuando escuchó el relato del astrónomo. Dijo que lo habían visitado unos militares de Estados Unidos. Preguntaron cómo había conseguido la información sobre Gog. Pero eso fue antes de que él supiera de Gog. Él les dijo que no sabía nada sobre lo que buscaban. El periodista le dio a entender que controlaban su correo, teléfono y tal vez mucho más. Mar confirmó al periodista lo que ya sabía. El desastre se registraría en 9 o 10 años. No había duda, el telescopio lo confirmó en 5 ocasiones. Ellos pensaban en dar aviso a la ciencia, a los gobiernos y a los medios de comunicación. Mar señaló: los militares lo saben y no están interesados en que Gog se difunda. El periodista se levantó con la intención de abrir una botella de vino, pero no llegó a dar 2 pasos. 4 individuos encapuchados abrieron la puerta de la calle, se abalanzaron sobre el periodista y sobre su amigo, los golpearon salvajemente con las culatas de las pistolas. Ellos quedaron en el piso. Mar murió prácticamente en el acto. Minutos después, los transeúntes de la concurrida avenida Gabriela Mistral quedaron horrorizados. 2 cuerpos habían caído desde lo alto, reventando al impactar en el asfalto. Las paredes y los autos estacionados en las proximidades quedaron rojos. Eran Mar y el periodista. Su habitación había quedado revuelta, como si aquella muerte se debiera a un robo. Pájaro trueno. Los primeros días de Starr y Yuri en Canadá fueron relativamente apacibles. Las mujeres vivían inquietas, pendientes de sus teléfonos y de los extraños que entraban y salían de la reserva. Fuego Nuevo no preguntó, pero sabía que algo grave las atormentaba y se dedicó a proporcionarles lo único que les sobraba: su amor. En una de aquellas conversaciones, Starr planteó refugiarse en lo más profundo de la selva amazónica colombiana. Su padre era oriundo de un remoto paraje llamado El Fin del Mundo, no muy lejos de Puerto Asís, en la frontera de Colombia con Ecuador. A Yuri el nombre le pareció mágico: El Fin del Mundo. ¿Es una broma? Starr aseguró que no. Invitó a su amiga a que buscara información. Yuri comprobó que era cierto, quedó maravillada. El lugar, en plena selva y rodeada de cascadas, era el sitio perfecto. Nadie las buscaría en el fin del mundo. ¿O sí? Yuri le mostró un mapa y le dijo sobre el efecto de Gog. Las grandes olas de cientos de metros de altura barrerían la costa este de Estados Unidos y parte de Canadá y Groenlandia. Después, hacia el sur, los maremotos inundarían el Golfo de México, América Central en su totalidad y, por supuesto, el Caribe. Ni una sola de las islas quedaría a salvo. También las costas de Colombia, Venezuela y Brasil se verían gravemente afectadas. Por el norte, parte de Islandia quedaría bajo las aguas, así como las Islas Británicas, parte de los países nórdicos, Alemania, Países Bajos, Francia, España, Portugal y Marruecos, entre otros lugares. La costa de África resultaría igualmente anegada. Añadió Yuri: los militares podrían evitar el impacto. Recordó ella que Strong insinuó algo: 1 o 2 cargas masivas de bombas nucleares destrozarían la roca y la desintegrarían. Solo sería un problema político. Tendrían que ponerse de acuerdo todos los países, pero a uno de ellos no le interesaba esa solución. Explícate. Una de esas naciones aprovechará el caos para dominar el mundo.
¿Adivina cuál? Luego hablaron del lugar El fin del mundo. Aquel lugar quedaba no muy lejos de Puerto Asís, en el departamento del Putumayo, Colombia. Además de tratarse de un paraje remoto, era un excelente refugio. Disponía de agua, comida y combustible en abundancia. Con un poco de suerte podrían sobrevivir a los 9 años de oscuridad. Y después sonrió Star, la esperanza. Con el paso de los días, la mestiza terminó confesando a la madre lo que sabía sobre God. Fuego Nuevo no se alarmó. Era como si lo supiera. Las palabras de la hija confirmaron sus visiones y sus sueños. Lo que sí hizo la soñadora fue convocar a un hechicero más poderoso que ella. Se llamaba Pájaro Trueno. Él traería noticias sobre la roca asesina. A los pocos días llegó Pájaro Trueno. Su cabello totalmente nevado le regalaba una aureola de hombre santo. Las uñas muy largas y pintadas de rojo marchaban siempre por delante de él. Durante 3 días, Pájaro Trueno permaneció aislado en una cabaña de la reserva, sometido a un riguroso ayuno. Cada mañana Fuego Nuevo le suministraba agua y un cazo con té de abedul. Eso fue todo su sustento. Y habló así: Huacán Tanca me recibió en sueños. El gran espíritu me dio a beber la raíz del sazafrá sagrado. Y en lo alto apareció el devorador. Era inmenso como una estrella. Se precipitó sobre las grandes aguas. Una voz gritó: es el día grande y terrible. Es el día de la gran tribulación. La oscuridad cubrirá el mundo durante 9 años. Nada estará en su lugar. Los cadáveres serán más numerosos que los árboles de la tierra. El hombre afortunado será aquel que muera primero. Y el gran Padre Blanco usurpará el trono de Huacán Tanga. Después de ese tiempo de horror y de sufrimiento, una luz brillará en el cielo. Será una luz como nunca se vio en la tierra. El divino tomará posesión del mundo. Añadió que seres espirituales descenderán con el divino y se ocuparán de consolar a los supervivientes. La tierra milagrosamente quedará anclada en la luz y para siempre. Y aunque el hombre no sembrará los campos, las cosechas nacerán, una tras otra sin interrupción. La vida será vida. Será el tiempo añorado de la esperanza, la gran esperanza humana. Y Pájaro Trueno concluyó: después desperté. Fuego Nuevo procedió a servir la comida, a la que obligaba un ritual de aquellas características. Al terminar el banquete, Fuego Nuevo, tal y como establecía la tradición, pagó los servicios del gran hechicero y lo hizo con una perla negra, regalo de No English, el soñador. Satisfecho, la anudó a su pipa sagrada. Después se alzó y se marchó. Yuri empezó a decirle a Star que cómo iba a creer en esas cosas, que su propia madre pudo hablarle del tema. Star señaló: después de la gran tribulación, la esperanza bajará del cielo. Espero que puedas verlo. 3 meses después, Star y Yuri se despedían de Fuego Nuevo. Volaron al departamento del Putumayo, en la selva amazónica colombiana. Compraron una pequeña cabaña en las proximidades de El fin del mundo. Star cambió de identidad y dedicó algunos años al cuidado de las mariposas en la reserva Paguay. Yuri encontró trabajo en la ciudad de Mocoa, la capital del departamento, muy cerca de El fin del mundo. Vendió comestibles refrescos a los turistas y se dedicó a instruir a los niños de los 12 pueblos indígenas que poblaban la zona. Fueron moderadamente felices. 9 años después. El martes 5 de enero de 2027, los noticieros abrieron sus informativos con una noticia espectacular. Un cometa se aproxima a la Tierra. Es la nueva estrella de Belén. Star y Yuri salieron de la cabaña en las cercanías de la quebrada Dantayaco. Se asomaron al cielo y se estremecieron. God había llegado. Ya era visible a simple vista. La coreana, asustada, abrazó a su amiga y se lamentó entre sollozos. 8 meses. 8 meses para el final. Star la consoló. Sí, 8 meses para la gran tribulación. Pero después llegará él, Jesús de Nazaret. Una mariposa azul surgió de la cortina de agua pulverizada de la cascada del charco del Indio y tras revolotear en torno a las mujeres, fue a posarse en los cabellos negros de la mestiza. Los 17 errores vertidos en God han sido minuciosamente diseñados con el fin de restar credibilidad a la presente historia.
Hey, amigos, este fue el resumen final de God. Empieza la cuenta atrás, escrito por JJ Benítez. Ten siempre presente que cuando tú lees o escuchas el audio de un libro, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audio resumen. Hey, de corazón, bendiciones.